quisiera hoy compartir con ustedes una porción en San Juan, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15 de corrido. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguiría gran multitud porque veían las señales que hacía enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde comprar pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando lo hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestos de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Oremos. Nuestro Dios y Padre, te alabamos y te bendecimos. Y en esta mañana, Señor, reunidos en nuestras casas y a través de estas plataformas digitales, Señor, pero sobre todo unidos por tu Espíritu Santo, queremos pedirte que seas propicio a nuestras necesidades, Señor, hablando a cada uno, a nuestros corazones, según lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias por esta forma de participar de la comunión. Realmente sentimos bendecidos, Señor, en medio de todas las circunstancias que están viviendo el mundo. Nos sentimos realmente abrazados por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, esperamos en tu nombre, la dirección del Espíritu Santo. En Cristo Jesús, amén. Bueno, no importa cuán diferentes seamos, los seres humanos tienen una cosa en común. Nuestras almas tienen hambre de algo que este mundo no puede satisfacer. Pero la Biblia dice que Jesús es el pan del cielo para el hambre de la tierra. En Juan 6, Jesús está hablando a una gran multitud que estaba hambrienta, pero no había comida para ellos. Y sin embargo, ellos fueron alimentados. Es el cuarto milagro que Juan ha registrado en su evangelio. El primero fue crear vino en la boda de Caná. El segundo está en el capítulo 4 y fue al final del capítulo 4 la curación del hijo de un noble. El tercero está en el capítulo 5, la curación del paralítico de Betesda. Sí, ese hombre que estaba junto al estanque, que había estado allí durante muchos años, y Jesús lo sanó y le dijo que levantara su cama y caminara. Y este milagro número 4 es muy especial porque es un milagro que hace en la presencia de más de 5,000 personas. Realmente dice 5,000 varones, y si usted mira las citas conectadas con esta, las citas conexas que están tanto en Mateo, en Marcos y en Lucas, esta es una de esas únicas porciones, aparte de la crucifixión, que está en todos los evangelios. Entonces,
esta presentación de la biografía de Jesús en los evangelios tiene un lugar muy especial en este registro. Y lo primero que yo me quiero preguntar es, ¿por qué hay este registro de los milagros? ¿Para qué se escribió esto? Y entonces, no vamos a andar mucho de un lado para el otro en la Biblia, pero en el capítulo 20 del mismo Evangelio de Juan, terminando el capítulo, dice, versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Hubo muchísimas, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La misma Biblia nos da respuesta por qué era necesario y por qué se registraron estos milagros. Y esos son milagros que realmente fueron muy espectaculares, pero en especial los milagros de Jesús fueron milagros hechos en medio de mucho público. He leído los contradictores de Jesús, y hay muchas cosas que se niegan de él, pero no he escuchado de la gente que esté negando los milagros. Y no había, incluso para la época, no había una negación de los milagros de Jesús, porque son sencillamente evidentes. Aquí dice unos 5,000 varones, ¿sí? Y Marcos dice aparte de las mujeres y los niños. Y si usted dice 5,000 varones con sus esposas, ya tiene 10,000. Y si piensa en 1 o 2 hijos, usted ya tiene 15, 20,000 personas. O sea, esto realmente fueron milagros hechos con mucho público. Mucho público, ¿sí? Y la pregunta es, ¿y qué atrajo todo este público? ¿Qué era cómo fue la forma de atraerlos? El versículo 2 del capítulo 6 dice, y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y ahí está la respuesta. ¿Por qué venían? Venían porque estamos hablando de 2,000 años atrás. Muchas de las medicinas que tenemos nosotros, y digamos así, el sistema médico que tenemos nosotros no tiene más de 150 años. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al descubrimiento de pronto la medicina más mágica que tenemos nosotros, que es la penicilina. ¿Por qué? Porque es la herramienta básica contra todas las enfermedades producidas por bacterias. Pero de ahí para atrás, había de cosas realmente muy sencillas, una infección pequeña por una cortada que hubieran tenido en un pie, o en una mano, o en cualquier parte, eso se podía infectar y de eso morir. De eso morir. Y estoy simplemente nombrando una. En el siglo XII y XIII, 1/3 de la población del mundo murió a causa de la peste bubónica. Hace poco, conversando con mi hijo que es médico, le digo, ¿se acuerda lo de esto de la peste bubónica? Todavía hay peste bubónica. Dice, sí, pero no es problema porque la peste bubónica se trata fácilmente con penicilina. Pero hace 600, 700 años murió 1/3 de la población del mundo por eso. Entonces, realmente para los tiempos de Jesús, el problema de la salud era un problema terrible. ¿Sí? La gente no tenía médicos, no había medicinas, no tenían qué hacer. Y Jesús estaba haciendo estas grandes señales que hacía en los enfermos. Dice, porque veían las señales que hacían los enfermos. Y creo que en medio de estos 5,000 personas, eran muchos los que simplemente eran enfermos que venían a buscar una acción del Señor Jesucristo. Ahora lo habían seguido, y cómo habían llegado allá, pues el capítulo comienza diciendo después de esto, y uno se pregunta después de esto, a veces leemos y pensamos que esto fue un día tras el otro, pero en el versículo 4 dice, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y quiero simplemente hacerles nota que más atrás, cuando está hablando de
de una sanación, está diciendo que estaba cerca una de las fiestas de los judíos. Y bueno, si era una Pascua, eso quiere decir que ha pasado del capítulo 5 al capítulo 6, un año. Y si esa fiesta anterior no era la fiesta de la Pascua, sino que era la fiesta de los tabernáculos, había pasado 6 meses. Es decir, Jesús estaba haciendo su trabajo, pero su trabajo en mucho fue para la gente traerles bendición física, traerles sanidad a sus cuerpos, ¿sí? Traerles una solución a su problema que más les causaba interés en ese momento. Pero, sin embargo, y a eso vamos a llegar después, ese no era realmente el propósito del Señor Jesucristo. Ahora, voy a estar yendo como entre dos partes, mirándolo a los diferentes actores que hay en esa historia tan espectacular. Pero no sin antes recalcar que muchas veces hemos pasado por esto de la alimentación de los 5,000 y nosotros no lo vemos tan espectacular y más bien vemos espectacular la resurrección de Lázaro y cosas de estas. Pero esto es muy espectacular y voy a decir 3 razones. La primera es que es un acto de creación. Nosotros los que hemos estudiado algo de ciencia y los muchachos en bachillerato aprenden que la materia se conserva y no se crea ni se destruye, se puede transformar. Pero aquí está apareciendo comida para 5,000 personas, aparte, a partir de algo muy pequeño que era, digamos así, el fiambre que tenía un pequeño muchacho. Esto es un acto tremendo de creación. Lo segundo que quiero decirles a ustedes, hermanos queridos, es que esto tenía al menos unas 10,000 personas que pueden decir que fue real. Alguna vez escuché, estaba en un culto de estudio bíblico sobre el libro de Lucas, ¿sí? Y vino un hombre, un hermano, se paró y dijo, no, ese milagro fue un milagro que el Señor hizo en el corazón porque fue un milagro de enseñarles a compartir. Cuando el Señor le dijo, vaya, mire a ver qué hay, entonces la gente comenzó a sacar lo que había llevado y comenzaron a compartir el uno y el otro. Sí, pero acuérdese que hay 5,000 testigos, sí, que es lo primero para contra eso. La segunda cosa que aún para el aspecto racional me parece absurda es que si tú traes un almuerzo para ti y lo compartes con 1 o 2 personas, dudo mucho que después vaya a quedar sobras. Y aquí sobraron 13 canastas, ¿sí? De las cosas que estaban sobrando. Entonces, no es el asunto, no tiene que ver absolutamente con eso. ¿Sí? Y el tercer punto es el punto que tiene el centro del mensaje por el cual Juan recibió del Espíritu Santo la unción de escribir. Dice, esto lo he escrito para que ustedes sepan que Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengan vida eterna. Es decir, estos milagros tienen un lugar especial en la Escritura. Ahora, esta historia nos recuerda 4 cosas que quiero pasar relativamente rápido. Primero, el versículo 5, quiero leer esto. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Sí. Es decir, él hizo esta pregunta, pero quiero decir que era una pregunta capciosa. Era para probar la fe de sus discípulos y particularmente probar la fe de Felipe. Lo sabemos porque dice el versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y entonces el primer punto que quiero llamar la atención de ustedes es que no hay problema demasiado grande para Dios. No hay un problema demasiado grande para que Dios lo resuelva. Digo, gloria, aleluya, hermanos. Aquí podemos cerrar los ojos y decir, Señor, gracias, porque mi problema no es demasiado grande para ti, Señor. Yo me imagino encontrarnos para alimentar 10,000 personas en un tiempo cuando la comida realmente era un problema, en un lugar desierto, en un lugar lejano, ¿sí? En un lugar donde no había, de hecho le dijeron, lee usted en los otros evangelios, deje ir a la gente
para que vayan a los pueblos vecinos y compren algo de comida. Y Jesús resuelve este asunto. No hay asunto demasiado grande para el Señor. No hay su problema, hermano querido, su problema, amigo querido, no es demasiado grande para Dios. No tenemos que cerrarnos, ensimismarnos, meternos dentro de nosotros y ponernos a llorar porque no tenemos solución. Lo primero que aprendo de esto es que para Dios no hay asunto demasiado grande. El segundo punto, mire el versículo 7, Felipe le respondió, 200 denarios no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho. Primero, si usted mira las lecturas de Marcos, Jesús le dijo, vaya, miren a ver, esculquen a ver qué hay. Entonces esto no fue que simplemente le nació a Andrés venir, sino que vino con una respuesta. Y le dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Cuando nosotros hablamos de 5 panes de cebada, normalmente siempre me imaginé como muestran en las películas unos panes así, ¿cierto? Unos panes de cebada. Pero realmente cuando estudio me doy cuenta que lo que él llevaba eran unas galletitas más bien parecidas a lo que nosotros en Pereira le llamamos una polvorosa, algo así. Una galletica hecha de cebada, eso es lo que llevaba el muchacho. Y 2 pescados, 2 peces que los cogían y los secaban. Los peces los secaban para cargarlos. Sí, eso no era pescado frito ni nada, eso se cargan los peces, eso también lo pude conocer cuando vivía en Rusia. Entonces uno le arranca el cuero a eso y comienza y se lo come, han sido salados y se secan. Sí, 2 panecillos, 2 pececillos. Entonces lo que tenía realmente era muy poco, pero tenía esta persona. ¿Y quién lo tenía? Un muchacho. Sí, aquí está un muchacho. Y entonces el segundo punto es que nunca hay una persona demasiado pequeña para que Dios la use. Yo aprendo esto del Señor aquí. Nunca hay una persona demasiado pequeña para que Dios la use. Usted, querido hermano, no es demasiado pequeño. Usted no es la persona que nadie quiere. Usted es el mejor instrumento cuando está en las manos del Señor. Aleluya. Quiero leer las palabras de Adrian Rogers, maestro, murió hace unos 6, 7 años, creo. Él decía, no insultes a Dios diciendo que Dios no puede usarte. Dios toma personas comunes y hace cosas extraordinarias. De nuevo, no insultes a Dios diciendo que Dios no puede usarte. Dios toma personas comunes y hace cosas extraordinarias. Fin de la nota. En esta historia Jesús usó el almuerzo, el fiambre de un niño para alimentar 5, 10, 15 mil personas. Con toda seguridad 5 mil personas. Él le ofreció lo poco que tenía. Y eso fue recibido y bendecido por Jesús. Y luego multiplicado. Y luego multiplicado. Le doy muchas gracias al Señor porque hoy un hermano dijo, vamos a dar gracias por las ofrendas. No estamos en la capilla para recoger ofrendas. Pero muchos de ustedes pueden estar pensando que tienen demasiado poco para ofrecerle al Señor. Que tienen demasiado poco para ofrecerle. Y algunos de los que más tenemos somos los que menos aportamos, los que menos damos para la de Dios. Y a veces, hermano, este tema no nos gusta tocarlo, pero tenemos que decirlo muy de frente el uno al otro, hermano. Sí, Dios realmente no necesita su dinero. Dios no necesita su mundo material, pero Dios quiere que usted se despegue de su mundo material. Dios quiere que usted haga un ejercicio en su corazón y diga, esto tengo para entregar. Y estoy pensando en esto porque hay un joven que tiene su almuerzo y hay un mundo de gente. Y dice, no, pues si me lo quitan, me lo reparten, ¿yo qué voy a comer? No, no puedo nada. Aquí está el Señor, todo lo que tengo. Es muy fácil a veces cantarlo. ¿Sí? Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que el corazón,
¿Por qué? Porque el carro, la plata, el dinero, todo lo que tengo, eso es mío, eso no lo puedo ofrecer. ¿Sí? Pero este muchacho lo ofreció. Y nunca hay persona demasiado pequeña para que Dios la use. Dios usó a este muchacho. La tercera que aprendo de esta lección es que definitivamente Jesús es el pan de vida espiritual que satisface el hambre más profunda de nuestras almas. La historia sigue en cierto sentido y en el versículo 32 Jesús le dijo, porque siguió la conversación sobre esto. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y Jesús le recuerda a la multitud el día en que Moisés, en que el pueblo, a través de las peticiones que Moisés le hizo a Dios, el pueblo recibió el maná del cielo en el desierto. Una historia espectacular. Sí, pero esa historia lo que le está diciendo es que aún ese milagro fue un presagio, una profecía de Jesús. Es una historia simbólica de Jesús, lo que pasó en el Antiguo Testamento. Y que Él no solo es pan espiritual, sino que es un pan sobrenatural. ¿Por qué? Porque es un pan que trasciende, que descendió del cielo. ¿Sí? Y Jesús no solamente es ese pan, sino que es el pan que satisface. Versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es que da plena satisfacción, plena satisfacción. ¿Sí? Y el versículo 36, Jesús dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ustedes tienen un problema. Ustedes tienen un problema de fe, tienen un problema de fe. Y entonces es tiempo de confrontación. Es tiempo de confrontación. En el versículo 26 Jesús les dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y todo esto es comida temporal. Eso es lo que les quiere decir, física. Es bienestar personal, es realización personal, es satisfacción personal, es facilidad personal. Y saben, hermanos, la batalla por el pan fue una batalla por la vida en aquellos días. Para nosotros es muy fácil ir y comprar, pero ellos no tenían supermercados. Ellos no tenían alimentos preprocesados que podían tener guardados en unas latas. No tenían refrigeradores. Por eso no podían guardar para mucho rato. Quiero decir, hermanos queridos, que fue una batalla por cada comida. Aún para procesarla, había que ir a traer leña de algún lugar y muchos tenían que ir a lugares muy lejanos para traer agua, para poder hacer la sopa o hacer el arroz o hacer la comida. Alguien tenía que trabajar para obtener la comida. Tenían que prepararse para cocinar, luego tenían que volver para volver a plantar, cultivar, cosechar. Y puedo decir que todos estaban en esto de la cadena alimenticia a un nivel muy primitivo. La vida no era fácil para ellos. Realmente la vida era difícil. Y cuando tú piensas en eso, piensa ahora si viniera alguien que pudiera curar todas tus enfermedades y dar comida gratis. ¿Cuál sería la actitud de tu corazón? Dice, wow, me gané la lotería. ¿Sí? Me cura todas las enfermedades y me da comida. A veces pensamos y criticamos a otros, pero tenemos que pensar que muchos vivimos de igual manera. Entonces esta multitud lo sigue a Jesús. Sí, a pesar de que ellos nunca han tenido un milagro de alimentación, eso no lo han visto. Vienen por la curación. Los atrae porque, bueno, supongo prácticamente en un grado u otro, todos tenían algún mal o estaban trayendo un enfermo.
Pero ellos vinieron, hermanos queridos, por milagros temporales, no por las palabras eternas. Y aquí es esto muy fuerte que el Señor quiere enseñarnos al final de esta lección. Ellos vinieron por los milagros temporales, no por las palabras eternas. ¿Y por qué vienes tú a Jesús? Porque cuando Jesús empezó a hablarle palabras eternas, al final del capítulo 6, salieron corriendo. Salieron corriendo. Ayer compartía un poco con los muchachos Lucas 14, lo que cuesta seguir a Jesús. Porque incluso aquellos que eran sus seguidores, muchos de sus discípulos que se hacían llamar, que eran los más seguidores, ya no caminaban con él. Mira el versículo 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Simplemente retrocedieron. Fueron atraídos por sus milagros. Escuche bien. Y expulsados por sus palabras. Fueron atraídos por sus milagros y expulsados por sus palabras. Esto es muy importante, nuevamente, hermanos, para recordarles que lo que los atrajo no fue el reino de Dios, no fue la salvación, no fue el arrepentimiento, no fue la sana doctrina, no fue una verdadera comprensión del pecado que había en ellos, no fue el anhelo de perdón, no fue la esperanza de escapar del juicio o de escapar del infierno. Lo que los atrajo fue que vieron las curaciones. Y pienso que cualquier predicador fiel y cualquier evangelista fiel debe saber que la gente está predeterminada para esto. Sí, la gente dice, dame lo que quiero ahora y de la forma que lo quiero. Dame la vida, que es la que quiero. Y por eso incluso a veces nosotros como evangelistas vendemos un evangelio incorrecto. Decimos, reciba al Señor Jesucristo como Salvador, pero no. La Biblia dice, acéptelo como Señor de su vida. No es la persona, Él sí es la persona que quiere que nosotros nos tranquilicemos delante de Él y Él es nuestro proveedor. Quiere que lo busquemos como nuestro proveedor. Quiero que lo busquemos como nuestro Señor. Y entonces nos encontramos con la inconstante multitud. Esa multitud que lo único que quiere, lo único que busca son los milagros de Jesús, pero no al Jesús de los milagros. Una multitud que rechaza la palabra de Dios. Y lamentablemente, aún las iglesias están llenas de estas personas que rechazan la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz. Y Él es la palabra de Dios, Jesús es la palabra de Dios. Lo que quieren son los milagros, el bienestar. Quiere que sane sus enfermedades, quiere que sane sus dolencias. Y bueno, Jesús es grandioso respondiendo muchas de estas necesidades, porque es evidente que muchas de las personas que Jesús sanó en esos tiempos no lo siguieron y probablemente están en el infierno o van a ir en el infierno eterno. Y Él los sanó, pero Él los confrontó. Versículo 26, ya lo leí. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y lamentablemente hay muchas personas que han abandonado el servicio al Señor por servir al mundo material. Es cierto que mientras estemos en este mundo tenemos que trabajar, tenemos que buscar la forma de ganarnos la vida. Y Dios nos dice, el que no quiere trabajar, que no coma. Pero si todas estas angustias son realmente lo que llena nuestro corazón, estamos equivocados. Tenemos que buscar a Jesús, el pan de vida. Y Jesús mira a la multitud
Sí. Y por cierto, quiero llamar la atención de ustedes que Jesús estuvo ahí probablemente todo el día. Hay que leer Mateo 14 a partir del versículo 13 y darse cuenta que probablemente él estuvo todo el día ahí. Sí, como dice allá Mateo, sanando a los enfermos, sanando a los enfermos. Lucas capítulo 9 dice que pasó el día hablando con ellos sobre el reino de Dios, mostrándole la salvación. Y Marcos incluso dice que él hizo esto porque se conmovió por ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces, su corazón está con la multitud. Y esa es una linda lección, que en medio de todo, Dios, Jesús te ama. Él está interesado en que cada uno de nosotros viva una vida de victoria. Él no quiere que vivamos vidas derrotadas. Lo puedo ver en cierto sentido mirando a nosotros y llorando, como lloró cuando miró a su amada Jerusalén y dijo: oh, Jerusalén, cómo quisiera ser como la gallina que guarda sus polluelos y los puede cuidar. Pero no, estaban listos, era para matarlo. Y entonces él sale con ellos por su sufrimiento físico, a ayudarles incluso a resolver sus problemas del mundo físico. Y si usted junta las cosas, le dio sanidad y les dio comida. Se les entregó a ellos debido a la condición desesperada que tenían. Pero sobre todo lo que Jesús estaba leyendo era la condición desesperada espiritual. Él los sana. Pero si usted lee el capítulo, se da cuenta que Él los sana y les predica la salvación en el reino de los cielos. Y esto lo hace durante todo el día. Y esto era una rutina diaria de Él. Él se mueve entre miles y miles de personas. ¿Y qué es lo que está diciendo? Sí, yo de hecho me voy a encargar de tus cosas materiales, de tu mundo material, pero te pido, te exijo que tú te encargues, que tú te fijes, que levantes la mirada, como en el Antiguo Testamento, como en Números, levantaron la mirada a la serpiente para ser sanados. Dice, para que levanten la mirada al Gólgota, para que reciban sanidad. ¿Sí? Y entonces, ¿ellos qué hacen? Leemos, dicen, escuchemos lo que tiene que decir, escuche el mensaje. Este es un profeta de Dios, tenemos que escuchar su mensaje. Miren que al terminar están diciendo, entonces, versículo 14, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había dicho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y dijeron, ay, tenemos que escuchar, Señor, habla, sí. Si Él puede hacer estos milagros, puede curar a todos y alimentar a todos. Señor, habla, ¿qué tienes para decirnos? Pero no, ellos no pensaron así. Ellos pensaron muy racional, humana y matemáticamente. Se pusieron a hacer cuenta y dijeron, nos ganamos la lotería. Este nos da sanidades. Mire cómo sana la gente. Y al final del día nos da comida. Y hasta sobra comida. Pongámoslo de rey. Versículo 15. ¿Sí? Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, no es simplemente nombrarlo, para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Sí. Y los otros escritores dicen que envió a sus discípulos en un bote y les dijo que cruzaran al otro lado. Sí. Y despide a la multitud y se fue a la montaña. Jesús no está dispuesto, hermanos queridos, Él no vino a ser el proveedor temporal. Jesús no vino para ser el proveedor temporal. Él no quiere que convirtamos en el proveedor temporal. Él no quiere que lo convirtamos en la persona que buscamos cuando tenemos necesidad porque no tenemos trabajo, porque la comida se acabó allí, porque se me enfermó un hijo, porque se me enfermó la mujer, porque me enfermé yo. Él no está dispuesto a hacer eso. Y es asombroso pensar en ello.
si él quisiera, si él hubiese querido, ese había sido el momento especial. Si él dije, como soy el Mesías, entonces aquí, con toda esta gente, 20,000 personas, ya es, y eso había mucho más para juntar. Pero Jesús no les iba a permitir que lo empujaran a ser el rey que ellos querían que fuera. Así es hoy en día. El Jesús de los predicadores de la prosperidad es el Jesús falso, porque Jesús verdadero no está allí. Él se fue. Él abandonó todo esto y no será tratado de esa manera. Se retiró a la montaña solo. Jesús no es el Jesús de la predicación de la prosperidad. Finalmente, hermanos queridos, esta historia me enseña que Jesús es el pan que sostiene la vida. Versículo 57 dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Aleluya. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente, vivirá para siempre. Y ve, el Señor les cambió. Y el Señor nos está diciendo, es que yo no vine para alimentarlos con pan material. Y Jesús es nuestro proveedor. Pero ese no es el centro de su mensaje. Jesús ofrece vida eterna, abundante, a través de Él. A través de Él mismo, el que come mi carne. Y hemos sido invitados a la mesa para alimentarnos del pan del cielo, aleluya, para que nunca más tengamos hambre. Hemos sido invitados a venir a participar de la vida del Señor. Y la pregunta es, ¿tienes hambre del Señor Jesús? ¿O estás demasiado lleno de otras cosas? Ese era el gran pecado de la Odisea. Demasiado rica. Te crees rica, dice, y no sabes que eres un pobre, enfermo, desventurado. El llamamiento de Jesús es: pase algo de tiempo hoy alimentándose de Jesús. Pase algo de tiempo alimentándose de la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Pase algo de tiempo hoy viniendo a Él para ser sanado, pero no para ser sanado de su dolencia de cabeza, y Él lo puede sanar, sino para ser sanado de su dolencia de corazón. Corazones afligidos, corazones y mentes perturbadas por el pecado que hemos tenido allí metido. Jesús es la respuesta a nuestras necesidades. Oremos. Nuestro Dios y Padre, te agradecemos en esta mañana porque tu Hijo Jesús es pan de vida eterna. Te damos muchas gracias, Señor, porque podemos venir a Jesús y encontrar salud para nuestra alma, descanso para nuestras mentes. Pensamos en ese momento milagroso, cuando Jesús les dice, recuéstese, porque hay una zona, un pastizal suave para alimentarlos. Sentimos que es como el Señor hablándonos hoy, diciéndonos, recuéstate, estate quieto, deja de estar apresurado por las cosas materiales. Yo soy la solución a tus problemas. Jesús, tú eres la solución a mis necesidades. Jesús, gracias porque tú pagaste en la cruz por mis pecados. Gracias porque tú has comprado vida eterna para mí.
Gracias porque tú eres el alimento perdurable que sostiene mi vida eternamente y para siempre. Aleluya tu nombre, Señor Jesús. Aleluya tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.